Buenos días. A continuación, me gustaría hablarles un poco acerca de los derechos humanos. Estos podemos definirlos como el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, definición que nos da la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, los derechos humanos han pasado por grandes etapas históricas, pero específicamente me gustaría platicarles a partir del siglo XVIII grandes eventos sociales que han acontecido. El primero de ellos, en 1776, la independencia de los Estados Unidos de América. Los habitantes de las colonias inglesas hacen una guerra de independencia contra Inglaterra, guerra que finalmente van a ganar y por lo tanto van a crear un nuevo país, los Estados Unidos de América. Pero al fundar este nuevo país, cambian totalmente las reglas del juego. Es decir, el gobierno ya no va a ser como lo fue con Inglaterra. Ya no va a haber un rey, va a haber un presidente. El poder lo dividen en ejecutivo, legislativo y judicial, entre otras modificaciones. Pero algo muy importante también que hacen es que hicieron una declaración de independencia, en donde se reconocieron diversos derechos, tales como el derecho a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, a que los gobiernos deben estar legitimados por los gobernados y el derecho del pueblo a cambiar la forma de gobierno. Claro que una crítica que podemos hacer a Estados Unidos después de su independencia es que preservaron la esclavitud, específicamente en los estados del sur, motivo por el cual en el siglo XIX va a haber una guerra entre los estados del norte contra los estados del sur. Finalmente esa guerra fue ganada por los estados del norte y fue abolida la esclavitud. Regresando al siglo XVIII, en 1789 se dio la Revolución Francesa. Esta dio lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se reconocieron derechos tales como la libertad, la propiedad, la seguridad, la igualdad, la resistencia a la opresión y el derecho a pedir cuentas a todo agente público sobre su gestión. De esta forma se dio una gran generación de derechos humanos de tipo civil y político. Posteriormente, en el siglo XX, acontecieron dos guerras mundiales. La primera de ellas, de 1914 a 1918. Después de esta guerra, se dio un primer intento de la humanidad por crear una organización en donde se podían dirimir las controversias de forma pacífica. Se creó así la Liga de las Naciones, que podemos decir que es un antecedente de la ONU de hoy en día. Sin embargo, la Liga de las Naciones duró unos cuantos años y realmente fue todo un fracaso. ¿Por qué fracasó la Liga de las Naciones? Porque nació viciada desde origen. Entre otros motivos, Alemania, que fue una de las potencias que perdió la guerra, le fue negado el acceso a la misma liga desde un inicio. La Unión Soviética, que en 1917 tuvo su gran revolución y cambió su sistema de gobierno, se hizo socialista, bueno, también fue excluida de entrar a esta liga precisamente por su socialismo. Los Estados Unidos de América en un principio habían firmado un tratado a través de su presidente, mediante el cual ingresaban a la Liga de las Naciones. Sin embargo, el Senado de Estados Unidos no ratifica dicho tratado y los Estados Unidos salen también de la Liga de las Naciones. Es decir, muchos de los países que habían sido protagonistas en la Primera Guerra Mundial, por uno o por otro motivo, no pudieron ingresar a la Liga de las Naciones. ¿Cuál fue la consecuencia? Que a los pocos años esta liga desapareció. Pocos años más tarde acontece otro gran conflicto. Desafortunadamente, las diferencias no se podían dirimir por la vía pacífica entre las potencias y otra vez estalla una guerra. La Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, guerra en la cual mueren una gran cantidad de personas, millones de ellas, y los derechos humanos son totalmente pisoteados. Sin embargo, al término de la Segunda Guerra Mundial se creó la Organización de las Naciones Unidas, y bueno, en 1948 la ONU, a través de su Asamblea General, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se estableció que los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que tienen derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona, a la libertad de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo, a la igualdad ante la ley, a la libre circulación, al matrimonio, al trabajo, a tener una familia, a la libertad de culto, a un salario igualitario, a tener una nacionalidad, entre otros derechos. Pero también en 1989, la Asamblea General de la ONU proclamó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En esta se estableció que todos los niños y adolescentes tienen diversos derechos, tales como el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra los malos tratos y a la explotación, a la alimentación, a la salud, al sano esparcimiento para su desarrollo integral, a la no discriminación, al respeto a sus puntos de vista, entre otros. En lo que respecta a México, México ha firmado una gran cantidad de tratados, pero también nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo 1, nos encontramos con el capítulo de los derechos humanos y las garantías.
En este capítulo, del artículo 1 al 29, expresamente se señalan los derechos humanos con los que contamos todos los mexicanos. Espero que esta plática haya sido de su interés. Les agradezco mucho. Gracias.